Hosanna al Hijo de David. Bendito al que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con vuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima.
La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es ese? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aunque estamos lejos físicamente, espiritualmente estamos preparados a entrar al Jerusalén, la ciudad de Jesús, a participar en su pasión y su glorificación. En este tiempo en que todos en el mundo están sufriendo esta pandemia, estamos sufriendo una situación única. Entonces podemos unirnos más espiritualmente con Jesús nuestro Redentor, que sufrió por nosotros. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclama al Señor, avancemos en paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión, que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y se mofan diciendo: confío en el Señor, pues que Él lo salve, que lo libre, si es cierto que lo ama. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una jauría de perros me acorrala, una banda de malhechores me rodea. Ha traspasado mis manos y mis pies, y están desconyuntados todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y mi túnica se juegan a los dados. Mas tú, Señor, no te me alejes. Auxilio mío, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquelo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo,
y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa del fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersaron los
y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de yo que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el que Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es eso a lo que has venido? entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás.
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a este hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho.
Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo a Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos, ¿A quién quieren que les dejen en libertad? ¿A Barabás o a Jesús? ¿Qué se dice del Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué se dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, Viva el Rey de los judíos. y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaran de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz,
Eli, Eli, lema sabachthani. que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían. Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron, Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo. entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron, Verdaderamente ese era Hijo de Dios. estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo, a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y ahí dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. José, ¿podrías mover la cámara para mostrar nuestra comunidad? Hoy nos juntamos a algunas familias de la comunidad por la primera vez. Obviamente
Este es una Semana Santa sumamente rara. Es un año muy, muy extraño. Nos juntamos con familia solamente por sus fotos. Usualmente celebramos esta Semana Santa con la fe de la gente y especialmente con toda la gente. Y ahora es solamente con un puñado o con ningunos, transmitido por el internet. Entonces, esta Semana Santa es un tiempo tranquilo, es sencillo, casi callado. Nuestros barrios se callan, no hay mucha gente, no hay mucho ruido. Y todo por causa de algo tan minúsculo e insidioso, transmitido de uno a otro sin saber, sin desearlo. Un minúsculo virus. La liturgia no se intenta ser celebrada así en privado. Estamos por ese virus prisioneros. Todo el mundo está confinado en casa por causa de este contagio. Estamos prisioneros de un virus que parece más fuerte que nosotros y tiene el poder de la muerte. Y por eso nos inspira el miedo. Pero si uso una frase teológica, en una manera es apropiado. O a veces la frase dice, nos conviene o conviene. Se usa la frase expresar la elección divina de la providencia de salvación. Por ejemplo, no era necesario que Jesús eligiera 12 discípulos. Él podría haber elegido 10 o 7 discípulos, o 3, o 40, o 200. Pero es apropiado elegir 12 discípulos para significar la restauración del pueblo de Dios. Y podemos entender algo de esta providencia. Y ahora nos conviene nuestra situación también. No es exactamente apropiado, pero teológicamente nos conviene, es apropiado saber algo. Hay una semejanza. Y por eso podemos averiguar algo de la similitud entre nuestra situación y la de Cristo. Jesús, en su pasión, parecía derrotado. Habiendo sido colgado desnudo en la cruz, parecía totalmente vencido, avergonzado y deshonrado. Se parecía que la muerte venció. Pero exactamente en su pasión, Jesús triunfó. ¿Y por qué? Porque en la cruz, con la entrega de su vida, en confianza absoluta a su Padre, seguro en su identidad como hijo amado y querido, Jesús reveló un poder más potente que la muerte, la fuerza del amor eterno. Y cuando peligros, sufrimientos y aflicciones nos atacan, sabemos que este amor es tan poderoso que venció aún sobre la muerte. Este amor le dirigió a Jesús a entregarse la vida, como nos dirige a sacrificarnos a nosotros mismos por los demás ahora. Nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestra diversión, nuestro papel higiénico. Sacrificamos para salvar a los demás del peligro del coronavirus.
Entonces, podemos regresar a la rareza de la Semana Santa, celebrada sin la gente. Ciertamente es raro. A la misma vez, las liturgias se ofrecerán como siempre, aunque no haya gente, porque no es mi obra, no es, tampoco es tuya. La palabra liturgia viene de una palabra griega que significa obra del pueblo. Entonces era una obra en que el pueblo participaba. Pero el significado original es obra de parte del pueblo. Era una obra en que la gente participaba, pero principalmente era una obra ofrecida a beneficio de ellos. La obra de la liturgia es igual, es ofrecida a beneficio de nosotros, aún de los presbíteros y obispos. Porque es Cristo que la ofrece. Y la liturgia de todos los sacramentos es una obra de Cristo ofrecida a beneficio de nosotros. Es Cristo presente en la Eucaristía y Cristo que actúa en el sacerdote. Nos entregó la Eucaristía como memorial de su pasión y resurrección. Porque el pecado es como un virus sangrón, transmitido de persona a persona, imposible prevenirlo. No podemos superarlo. Entonces, a beneficio de nosotros, Jesús, Dios encarnado, lo realiza. Con su pasión, se entregó su vida para salvarnos de ser prisioneros de la muerte. Esta Semana Santa, aunque no pueden entrar a la iglesia, entra Jerusalén con Jesús. La liturgia de la pasión se ofrece por nosotros, que sepamos la profundidad del amor de Dios, que Él nos redimiría. Aprende el ejemplo de Jesús en su pasión, su modelo de paciencia en sufrimientos, para que entremos a la ciudad celestial por perseverancia hasta la vida eterna. Hermanos, poniendo nuestra fe en Jesús nuestro Salvador, profesemos juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro.
Amén. Hermanos, sabemos que Dios nunca nos abandonará y por eso clamamos con nuestras necesidades y las del mundo con la certeza de que estaremos escuchados en Cristo y levantados con Él. Con esta confianza, digámosle nuestras necesidades, diciendo, en Cristo tu Hijo, escúchanos. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Por la Iglesia, para que cantemos hosanas al Señor al dar testimonio de nuestra fe, de nuestra alegría, por la obra redentora de Cristo, roguemos al Señor. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Por todas las personas en el mundo que sufren hostigamiento por su fe, para que cese la persecución religiosa en el mundo y que cada persona tenga la libertad de alabar a Dios públicamente y sin temor. Roguemos al Señor. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Por todos los que han sido encarcelados y condenados a muerte, para que experimenten la misericordia infinita y redentora de Dios, roguemos al Señor. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Por nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo que se sientan abandonados o rechazados, para que experimenten la tierna presencia del Señor mediante la atención compasiva de otras personas, roguemos al Señor. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Por todos los afligidos del coronavirus, los infectados y enfermos, por los que han muerto de él, los médicos, los doctores, enfermeros y técnicos, y todos los trabajadores obrando largas horas, roguemos al Señor. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Por todos los que han muerto, nos acordamos a Dominga de la Cruz y Roberto Nínez Sánchez, y especialmente Alicia Hernández, por quien esta misa es ofrecida. Roguemos al Señor. En Cristo tu Hijo, escúchanos. Dios misericordioso, sabemos que nunca nos abandonas y por eso recurrimos hoy a ti. Escucha nuestras súplicas y acompañarnos durante nuestras pruebas como acompañaste a tu Hijo, en cuyo nombre te presentamos nuestra oración. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hosana, 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 Hosana. Viva el Hijo de David, viva el Hijo de David. Hosana en el
Oramos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el
Misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Solo tengo la oración de comunión espiritual en inglés, entonces voy a traducirla. Jesús mío, yo creo verdaderamente que eres presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Porque no puedo recibirte en este momento sacramentalmente. Ven espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si fueras aún presente aquí y me uno a mí mismo contigo enteramente. No permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un momentito por algunos anuncios. Las horas de las misas de la Semana Santa serán así. La misa de Crisma diocesana será a las 11 de la mañana el martes en el sitio de la diócesis de Kalamazoo. Se celebra por el obispo Paul Bradley. Aquí celebramos las misas del Triduo
El jueves santo celebramos la misa a las 7. Estoy casi 99% seguro a las 7. En Facebook vamos a celebrar la misa en la iglesia principal, pero a las 7 el jueves santo. El viernes santo a las 12 vamos a rezar las letanías del Sagrado Corazón. Y a la 1 celebramos la liturgia de la Pasión, trilingüe. La misa jueves santo es trilingüe también. Y a las 6 el Vía Crucis, trilingüe otra vez. El sábado santo será otra oportunidad para confesarse a las 3:30, igual de ayer. Tuvimos algunas personas que vinieron ayer a confesarse. Padre Payas y yo estaremos en la iglesia para confesar en inglés y birmano, inglés y español. Padre Chris estará aquí en el centro pastoral a las 3:30 hasta 4:30 o hasta que termine toda la gente. Y la misa de la vigilia será a las 9 de la noche en Facebook otra vez. Y el domingo de la Pascua, las misas serán las horas normales, a las 8 en inglés, a las 10 en español y a las 12 en birmano. Las palmas vamos a distribuir más adelante cuando termina la cuarentena. Por favor, síguenos en Facebook y el app parroquial y el grupo de WhatsApp. Podemos anunciar la información más actual en esta manera. Y como siempre, oren que termine esta cuarentena. Los extraño mucho y es muy difícil aguantar este tiempo. Los extraño mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Inclínense para la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro pueblo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Reinarás, dulce esperanza, y el alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad por doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Muchas gracias.